Buenos días chicos, bienvenidos a su clase virtual de Historia del Perú. El día de hoy vamos a estudiar cuatro culturas preincas muy importantes en la historia del Perú, que es Chavín, Paracas, Mochica y Nazca. Empezamos. Primero vamos a enseñar acerca del formativo medio. Aquí encontramos a una importante cultura, que es la cultura Chavín. Recordemos que la cultura Chavín, como aparece acá, se va a descubrir en el año 1919 por parte de Julio César Tello Rojas. Según Tello, Chavín tiene sus orígenes exactamente en la selva amazónica, en una tribu, que es los Arawaks. Los mismos dioses de Chavín son los mismos dioses de los Arawaks. Por eso Tello estableció que la cultura Chavín tiene sus orígenes en la selva amazónica. Y se le llamó cultura matriz porque va a dar origen a otras culturas, ¿no? Como por ejemplo Chavín, Paracas o Huari. La capital de la cultura Chavín es Chavín de Huantre, que lo vamos a ubicar exactamente en el callejón de Conchucos. Ahora, ¿cuál fue la importancia de este gran templo, de su capital gran templo, el templo Chavín de Huántar? Que fue un observatorio astronómico. El personaje que se va a encargar de dar las predicciones era el sacerdote. Hay lluvias, cosechas. No hay lluvias, no hay cosechas. ¿Quién se encargaba de dar todas esas predicciones? El sacerdote. Pero ¿qué pasaba si el sacerdote se equivocaba? Decía lluvias y no había lluvias. Cosechas y no había cosechas. Ah, no, decía él, el dios Cuy, el dios Rata me ha dicho eso. Si quieren ustedes mátenlos a ellos, a mí no. Yo solamente interpreto lo que dicen los dioses. Entonces el personaje que va a gobernar es el sacerdote con todo su poder. Vamos a hablar de un estado teocrático, teo, Dios, craso, gobierno, gobierno de los dioses. Pero va a llegar un momento en el cual van a haber cambios climáticos. Y si hay cambios climáticos, ¿el sacerdote va a seguir prediciendo? No, ya no va a predecir. Entonces ya no va a gobernar el sacerdote. Ahora el que va a gobernar es el militar. Estamos hablando de un estado teocrático militar. ¿Cuál es la trilogía? Los tres dioses más importantes de Chavín. El felino, la serpiente y el caimán. Siempre todos los trabajos que hacía el sacerdote o las predicciones basadas en cultos terroríficos, de infundir miedo y temor. Ahora, el gran templo de Chavín es el templo Chavín de Huántar. Templo en forma de U. ¿Y por qué en forma de U? Porque si vemos y analizamos la forma de una U, representa esas dos columnas paralelas, los brazos de los dioses que aprisionan al hombre. Por eso templos en forma de U. Y van a utilizar un elemento muy importante, que es la piedra y el barro. Es un tremendo complejo que a su vez tiene templos menores, ¿no? El templo antiguo, o también llamado templo viejo, y el templo nuevo. ¿Pero en qué sobresale Chavín? Trabajo en piedra. ¿Cómo se le llama al trabajo en piedra? Escultura. Acá tenemos el lanzón monolítico. Si uno ve bien el lanzón monolítico, ve que es una cara con dos expresiones. No es la misma allá. Entonces, ¿qué principio que representa el hombre en Chavín? La dualidad. Opuestos que se complementan. También tenemos el obelisco de Tello que se representa un ser hermafrodita, ser con dos sexos, el dios Caimán. La estela de Raimondi, en la cual se representa al dios de los báculos, dios de las varas, dios Visco, dios Llorón, Huiracoche. Y tenemos también las cabezas clavas que representan los ángeles guardianes del templo, o sea, los sacerdotes. Si uno ve bien una cabeza clava, ve cómo son sus ojos exorbitantes, bien abiertos. ¿Por qué? Porque el sacerdote se drogaba. Sí, se drogaba. Tomaba su ayahuasca y eso le daba fuerza para adorar a sus dioses. Por eso los ojos rojos exorbitantes, y así lo plasmaba el hombre en su trabajo en piedra. ¿Es cierto? Y por la nariz aparece, vemos las cabezas clavas que, como si saliera algo por la nariz, ¿no? Eso eran los brebajes que tomaba el sacerdote.
Y en su cerámica de Chavín pues encontramos los huacos ceremoniales, ¿no? Un solo color, o el negro o el gris, pero predominantemente el color negro. Su característica: base plana, asa gollete, forma globular y un solo pico. Muy bien, luego tenemos a la cultura Paracas. Paracas se va a dividir en dos fases: Paracas cavernas y Paracas necrópolis. ¿En qué destaca Paracas? En medicina y textilería, claro. Medicina Paracas cavernas, textilería Paracas necrópolis. Pero si me dijeran en qué más destaca Paracas, yo le voy a decir que más destaca en textilería. ¿Por qué se divide Paracas en dos fases? En función a sus tumbas. Claro, en función a sus tumbas. Ahora, algo importante en la cultura Paracas. Miramos acá. Paracas cavernas y Paracas necrópolis. En Paracas cavernas hay una fuerte influencia de una cultura, que es la cultura Chavín, expresada en la oración de su dios, que es el dios jaguar. Por eso ponemos acá: en su sociedad de Paracas cavernas estuvo influenciado por Chavín, Paracas cavernas. Y luego se influenciado por Nazca, en Paracas necrópolis, claro. ¿Cuál fue la cultura que desarrolló por primera vez el arte de la guerra en el Perú? Paracas, Paracas necrópolis. Ahora, en Paracas cavernas podemos encontrar su cerámica, gran cantidad de colores, con la técnica post-cocción. Post-cocción: agarraba el barro, lo moldeaba, lo metía al horno, lo sacaba y luego lo pintaba. Post-cocción: después de cocerlo, lo voy a decorar. En Paracas necrópolis destaca la textilería, claro, los mejores mantos funerarios de carácter fúnebre que tuvieron los Paracas necrópolis. Ahora, hay que señalar una cosa. Una cosa es las deformaciones craneanas, otra cosa son las trepanaciones craneanas. ¿Por qué el hombre se trepanaba el cráneo? Para curar enfermedades, heridas de guerra. Como le dije, ¿cuál fue la cultura que desarrolló por primera vez el arte de la guerra en el Perú? Paracas. ¿Qué Paracas? Necrópolis. ¿Y por qué el hombre se deformaba el cráneo? Los que tenían la cabeza ancha era el pueblo. Los que tenían la cabeza larga, sacerdote. ¿Correcto? Los que tenían la cabeza ancha era el pueblo. Los que tenían la cabeza larga, el sacerdote. O sea, diferencia de clases sociales. Entonces, ¿por qué el hombre se deformaba el cráneo? Por la diferencia de clases sociales. Esa era la razón. En Paracas cavernas tenemos la capital de Tajaguana, Paracas necrópolis, Topara. Se desarrolló en el departamento de Ica y tuvieron un culto a divinidades locales. ¿Y bien? Va a llegar un momento en el cual el sacerdote ya no va a poder predecir. ¿Por qué? Hay cambios climáticos y ya no puede predecir. Y si ya no puede predecir, ¿la gente lo va a seguir? No. Ahora, ¿quién es el que va a gobernar? El militar. O sea, surge el Estado teocrático militar. Gobierna el militar en alianza con el sacerdote. Aquí encontramos a dos culturas, la cultura mochica y la cultura nazca, que pertenecen al intermedio temprano. Al intermedio temprano también, ¿cómo se le llama? Primer desarrollo regional. Al intermedio tardío, entonces, ¿cómo se le llamaría? Segundo desarrollo regional. Tenemos la cultura mochica. Mochica se va a desarrollar en la costa norte, de La Libertad hasta Lambayeque. Todo Lambayeque parte de Ancas. Nazca, en cambio, se va a desarrollar en la costa sur, desde Ica hasta Arequipa. Todo Ica parte de Arequipa. ¿Quién es el que va a gobernar tanto en Mochica como en Nazca? El militar. Surge por primera vez en el Perú los estados teocráticos militares en el Perú. Gobierna el militar en alianza con el sacerdote. Claro, ¿y cómo se llamó el jefe militar? Siequish.
El Sikish fue el jefe militar, luego sigue la Alae, jefe regional, Parae, jefe de los campesinos, Pillac, Pillac el sacerdote, eh, luego los esclavos. Esa fue la sociedad en Mochica. Primero fue el Sikish, jefe militar, Alae, jefe regional, Paraej, jefe de los campesinos, el Pillac, recordando el Pillac, sacerdote en Mochica, y los Llanas, que son los esclavos. Esa fue la sociedad real de la cultura mochica. Y la cultura nazca, que igual va a gobernar el sacerdote con el militar, estado teocrático militar. Muy bien. En la cerámica de Mochica fue bícroma, dos colores, rojo anaranjado, cerámica escultórica. El hombre mochica va a buscar reprender sus sentimientos, sus emociones en su cerámica. En cambio, los nazca, gran cantidad de colores, cerámica polícroma. No dejaba ningún espacio en la cerámica sin pintar. Esa técnica se va a llamar el horror al vacío. Dentro de la cultura mochica encontramos, por ejemplo, el señor de Zipán, la sacerdotisa de San José de Mora, la señora de Cao. En Nazca, bueno, encontramos a Cahuachi, la capital pre-inca más importante del intermedio temprano, Cahuachi. Claro. El hombre caminaba desde Arequipa, caminaba hasta Ica y no se cansaba. ¿Sabes por qué? Porque tenía que llegar a Cahuachi. Y ahí adorar a su dios, que es el dios Con de los Nazca. Ese dios que volaba por los aires y no tenía huesos. El dios Con o dios del mar. Importancia de Cahuachi, centro de adoración, centro de veneración, centro de peregrinación. No te olvides. ¿Qué significa la palabra peregrinar? Caminar, andar. Entre los restos de Mochica encontramos la Huaca del Sol, Huaca de la Luna, Huaca del Brujo, Huaca de Cao. Centro político, centro religioso. Su importancia y los Mochica van a desarrollar canales, acueductos, represas, ¿no? Gran ingeniería hidráulica. En los Nazca, ingeniería hidráulica, y también destaca pues los geoglifos de Nazca, ¿no? ¿Quién descubrió la línea de Nazca? Toribio Mejía Sexpe. Para Mejía Sexpe, ¿qué cosa era la línea de Nazca? Caminos ceremoniales. O sea, si tú recorrías esos caminos, llegabas hasta qué ciudad. Aquí está, Cahuachi. Y ahí adorabas al dios Con, ese dios que volaba por los aires y no tenía huesos. Dios Con, el dios del mar. En cambio, para María Reis, la línea de Nazca va a representar un calendario agrícola. Muy bien. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Le agradezco bastante. Gracias.